¿vale? Bueno, primero que todo, muy buenas noches para todos los compañeros, el compañero Gustavo, instructor, para los aprendices, los que se acabaron de conectar. Pues primero agradecer el compromiso para asistir a las sesiones, ¿vale? Y la idea de hoy es comentar como varios aspectos. Uno, mirar como algunas inquietudes que pues, se han tenido en cuanto al foro y por medio del chat. Otra, revisar un poquito más lo que viene a ser la guía y algunos elementos eh, que pueden ser de interés para manejar en el programa, ¿vale? Y digamos que ese sería como la idea a resolver en esta sesión. Vale, primero, recordar, porfa, hoy no he revisado si de pronto hay otra persona que ya haya entregado la evidencia 9, ¿sí? Que es construyendo los elementos gráficos, ¿vale? Hoy estaba revisando una duda que tenía, una inquietud que tenía Camila, creo que era Camila, me parece, ¿sí? Camila, bueno, creo que la duda de Camila, permítanme un momento, yo reviso acá en el foro, y ella me estaba comentando que estaba mirando las maneras de cómo hacer personajes en 3D. Y me decía que la verdad cuando estaba muy perdida y que no entendía nada, bueno, el proyecto de la página web. Recuerden, chicos, que por ahora, vale, listo. Recuerden que por ahora la idea es que ustedes, sus personajes, estén simplemente en 2D. ¿Por qué? Porque más adelante vamos a ver algunos elementos, algunos programas que nos permiten crear personajes 3D, ¿sí? Entonces, digamos que por esta evidencia lo que ustedes tenían era que utilizar ya sea Illustrator, Photoshop o Win, ¿sí? Para poder desarrollar su personaje. Inclusive por ahí vi otros aprendices que utilizaron otras aplicaciones, que me imagino que no eran ilustradores, pero que esas ilustraciones, esos programas les sirvieron para crear su personaje. Entonces, me parece muy bien. La idea es, como decía el instructor Gustavo en la sesión pasada, es que se proclaman o se dan algunos programas con los que ustedes pueden trabajar, pero no es una camisa de fuerza, sino que son opcionales, ¿vale? Si ustedes creen que hay otro programa que cumple con las necesidades que ustedes están buscando, pues no hay ningún inconveniente, ustedes lo único que tienen que entregar es el producto. Entonces, el medio por el cual lo hagan, digamos que depende de cada una de las cualidades que tenga el desempeñarse en ese programa. ¿Listo? Bueno, eso como primera cosa. Primero, pues agradecer a las personas que están tratando de cumplir a cabalidad con los tiempos requeridos para las evidencias, felicitarlos por la puntualidad. Hoy no tuve tiempo de revisar porque tuve formación todo el día. Ya mañana me pongo en la gente que ha entregado nuevamente la evidencia, y a esas personas también muchas gracias. A los que todavía no, pues pedirles, digamos, un poquito más de compromiso para que podamos ir en el día y aprovechar las sesiones, ¿sí? Aprovechar las sesiones que nos permitan despejar dudas de las evidencias que vamos desempeñando. ¿Listo? Entonces, eso por un lado. También, bueno, ahorita vamos a mirar un poquito algunos elementos de una pregunta que se hacía a través del chat, que yo me imagino que muchas de las personas también tienen algunas dudas acerca de eso. Y vamos a mirar como algunos aspectos, porque esto no es una ciencia exacta que permite saber realmente cuánto cobrar, sino que dan unas pautas que nos permiten entender un poquito mejor cómo cobrar y cuánto cobrar. ¿Listo? Vale, entonces vamos a revisar, primero vamos a hablar un poquito de la guía, ¿vale? Voy a darle aquí a compartir, permítanme un momento, compartir, vamos acá a compartir la guía, ¿listo? Vale, entonces recuerden que hasta la fecha de hoy ya teníamos concluido la evidencia número 9, y a partir de hoy empezamos con la evidencia 10, que es la interfaz del proyecto y el acta de justificación de los elementos gráficos, ¿listo? Entonces recuerden que esta evidencia también
hace parte del resultado de aprendizaje de diseñar la interfaz gráfica con base en el mapa de navegación. Entonces, recuerden por favor leer muy a detalle toda la información que encontramos en la guía, ¿sí? Que ahí es el proceso de cómo deben entregar los elementos, ¿vale? Entonces, como ya se ha mencionado, uno de los elementos claves de cualquier proyecto multimedia es el aspecto visual, ya que es lo que se presentará como la cara del proyecto. En este caso, pues la interfaz o el frontend, ¿vale? Sin importar lo que haya detrás, que es como la parte de programación. Por ejemplo, en un sitio web, que la mayoría ya de ustedes tienen como sitio web, será el aspecto visual lo que impacta al usuario y no el hecho de ver el código sobre el cual se basa, ¿vale? Que esto es claro. La interfaz de un proyecto determinará además con qué elementos tendrá que interactuar directamente el usuario, como botones e imágenes, y su posición también deberá ser determinada por Eduard, patrones de uso. ¿Sí, señor? se nos fue el audio. Permítame un momento. Ahora, ¿ya? ¿Mejor? Permítame. Hola, ¿me escuchan? Porfa en el chat. Sí, sí, sí. Vale. Sí. Bueno, acá me dicen, Eduard, ¿se fue el audio o fue solo a mí? ¿Me instructor, confirman, parece por favor? que está intermitente, dice. Sí, es que hoy mi internet está como un poquito como malo. Pero, ya me están escuchando bien? ¿Sí? Instructor. Muy bien, dice que escucha bien. Instructor Gustavo. Bueno, creo que es como problemas con el instructor Gustavo. Ya, ¿Ya? Eduard. Sí, señor, Vale. gracias, muy amable. Vale, tranquilo. Vamos nuevamente a compartir. Vale. Listo. Entonces, pues como ustedes pueden ver, aquí ya es más un poquito enfocado a la parte del sitio web. ¿Listo? Entonces, se propone que el aprendiz desarrolle las siguientes actividades junto con el guide. Estudiar el material de formación, introducción al Balsamic, ¿sí? Que en este caso, bueno, no sé si de pronto más ratico el instructor Gustavo nos puede dar una pequeña introducción acerca de Balsamic, o lo dejaríamos ya para la siguiente sesión. Entonces ya el más rato nos confirmará si nos puede dar una pequeña introducción acerca de Balsamic. También se puede presentar esta evidencia con un listado de elementos elaborados. Los elementos fueron desarrollados en el programa de su elección. Entonces, lo que hablábamos, aquí digamos que nosotros recomendamos o la guía recomienda utilizar estos programas, ¿sí? Pero ustedes son libres de mirar cuál programa, con cuál se sienten más cómodos y con cuál pueden desarrollar estos elementos. Ahora, yo sé que aquí hay muchos aprendices que ya están muy adelantados en el manejo de los programas, pero de pronto hay cositas que puedan servirles para que puedan desarrollar, ¿vale? Entonces ahorita vamos a ver algunos elementos, ¿sí? De cómo desarrollar en Illustrator, por ejemplo, específicamente para la página web. Listo. Entonces dice, bueno, que ordene correctamente en las carpetas separadas cada apartado de sus diseños de interfaz de proyecto, como por ejemplo crear una carpeta para los botones, otra para los logos, entre otros. ¿Listo? Y cómo entregarlo. Una carpeta comprimida. Bueno, aquí dice que no exceder los dos megas, pero por eso no hay inconveniente. ¿Vale? Entonces recuerden, por favor, las especificaciones, los elementos gráficos deben estar muy organizados, ¿sí? Recuerden los formatos que pide el listado en cuál tienen que estar entregados los diseños que ustedes hagan, ¿vale? Recuerden también el acta de validación de la justificación de por qué sus elementos gráficos para la aprobación del cliente, evidenciando las decisiones tomadas y justificando las mismas. ¿Listo? Entonces aquí tenemos la información de cómo debe ir entregado ese informe. Vale. Bueno, la información solicitada. Bueno, aquí tenemos ya más aspectos de cómo es el documento, las normas APA que ustedes ya la manejan muy bien, más cómo debe ir estructurado este elemento que deben entregar. ¿Ok?
Bueno, y aquí ya tenemos algunos elementos en donde entregar. Listo. Ya establecido que tenemos que revisar eso, que se pide que por lo menos se haga una introducción a Balsamiq, ¿sí? Que es un programa que ustedes entran ahí a su material de formación, ahí lo van a encontrar, ¿vale? Permítanme, en cuenta. Tengo una duda sobre esta actividad. En la evidencia si hicimos los diferentes pasos y participación. En esta actividad hay que hacer y entregar cada elemento por separado. Sí, William. O sea, recuerden que aquí lo que se plantea es que ustedes desarrollen la interfaz con la introducción a Balsamiq, ¿sí? Y también puedan desarrollar los elementos elaborados con el programa de selección. ¿Qué pensaría yo? Si, por ejemplo, ustedes ya han desarrollado el proyecto, digamos que han bocetado su esquema de cómo es su página web, pues empiecen a elaborarlo, la maquetación en los programas de diseño, ¿sí? Entonces, ahorita vamos a mirar cómo pueden desarrollar algunos elementos, ¿vale? ¿Listo? Edward, ¿Señor? para complementarle a William, ¿Vale? se está pidiendo que se haga esta actividad con base en el mapa de navegación, que fue la actividad 8. Entonces, como ustedes ya hicieron el mapa de navegación, con base en el mapa de navegación, hacen o crean la actividad, puede ser en Balsamiq Mockus o puede ser en cualquier otro programa o aplicativo que, como decía Edward, pues si me lo permiten más adelantico, les voy a mostrar lo que se puede hacer en Balsamiq y también en otro programa que se llama Designer. Entonces, que son alternativas que se pueden utilizar. Gracias, Edward. Vale, listo, instructor. Entonces, más rápido le damos, vale, entendido. Más rato le damos para que pueda compartir pantalla y nos muestre acá la introducción. Vale, como estamos viendo, perdón, nos, nos indican de que tenemos que empezar a mirar cómo vamos a desarrollar nuestra interfaz, ¿sí? De acuerdo a, pues, al mapa de navegación, como decía el instructor, es importante, chicos, de que nosotros siempre busquemos los referentes que creemos apropiados para nuestro proyecto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, había un aprendiz que me comunicaba que, por ejemplo, ella donde buscaba los referentes. Yo voy acá, creo que es este, ¿sí? Entro a Pinterest. Pinterest es un banco de imágenes que me permite buscar todo tipo de referencias, ¿vale? Y yo, por ejemplo, coloco, no sé, aquí ya tengo algunos elementos. Elementos de Edward, design, ¿sí? no se ve, No, quedamos en el... no está, qué pena. Permítame, permítame. Sí, sí, qué pena. Voy a darle compartir toda la pantalla para que no haya ningún problema. Vale. Creo que ustedes ya están viendo, ¿sí? Sí, señor, sí, señor. Vale. Entonces, permítame llevar chat. Vale, ok. Listo. Entonces, yo lo que hice acá fue simplemente entrar a Pinterest y en Pinterest ubiqué algunas palabras clave, ¿sí? Que me ubiquen en el desarrollo de lo que yo quiero realizar. Por ejemplo, yo aquí UI Design, ¿sí? Que es como el elemento gráfico, la interfaz gráfica del usuario. Y aquí, por ejemplo, podemos ver algunos elementos, ¿sí? Que encontramos en las páginas web. Aquí, por ejemplo, estamos visualizando más que todo elementos para previsualizarlos en celular. Entonces, ¿qué hago? UI Design, pero que sea para web, por ejemplo. ¿Sí? Entonces me ofrece unos elementos de búsqueda para permitir yo buscar los referentes que deseo encontrar, ¿vale? Entonces, como ustedes pueden ver, si por ejemplo, no sé, ingresan a cualquiera de estos hilos, ¿sí? Por ejemplo, este, vamos a ingresar, tenemos nuestra descarga, vamos revisando, por ejemplo, los elementos, ¿sí? ¿Cuál es la importancia de que ustedes busquen referentes? No es que ustedes busquen uno y se copien, no.
es que ustedes establezcan, ¿sí? De acuerdo a las necesidades que ustedes vean necesarias, puedan aprovechar algunos elementos que les sirva a su interfaz. Entonces, por ejemplo, ustedes dicen, ve, esta tonalidad de color me parece chévere, ¿sí? Aquí entonces podemos ver unos elementos que son muy simples, pero que son muy elegantes, ¿sí? Si yo amplío entonces la imagen, sí, creo que es esta. Entonces, por ejemplo, cómo utiliza el espacio, cómo divide las secciones, cómo utiliza los iconos, ¿sí? Porque eso es importante, establecer cómo usted va a visualizar los iconos, ¿sí? En esa herramienta de Grade, por ejemplo, incorpora una imagen que pueden ser que a ustedes les sirvan o pueden ser que no, ¿sí? Permítanme, yo acepto acá Juan Pablo. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo importante de todo esto? Que ustedes puedan llenarse de referentes y puedan visualizar cómo quisieran tener su página, su interfaz gráfica, ¿vale? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos muchísimos ejemplos y muy buenos porque son diseños que son muy limpios, que son muy clásicos, por ejemplo, cómo funcionaría la parte de los contrastes, ¿sí? Si ustedes también quisieran saber cómo poder manejar las paletas de colores, no sé si ustedes conozcan, Adobe tiene una herramienta, si ustedes dan Adobe Color, ¿sí? Voy a ingresar aquí. Esperemos que tarde un momento. Vale. Listo. Entonces, podemos ver que aquí nos ha creado, nos ha abierto esta ventana donde dice crear. Y esta ventana nos sirve para empezar a modificar, ¿sí? ¿Cuáles son como las gamas cromáticas que yo puedo utilizar dependiendo de los elementos que componen los colores? Entonces, bueno, los monocromáticos, cómo es la triada, ¿sí? Para los colores, si yo, por ejemplo, quiero hacer con un verde, cuáles son los colores complementarios, ¿sí? Bueno, acá tenemos complementarios, toda la sección que ustedes pueden ver para determinar cuáles son los colores que ustedes pueden utilizar, ¿sí? También como está esta herramienta, tenemos esta que dice acá donde dice explorar. Si yo ingreso acá en explorar, él me va a mostrar unas paletas de colores dependiendo, ¿sí? Del nivel de búsqueda que yo realice. Entonces, por ejemplo, aquí me están mostrando tonalidades de morados, de azules, colores rojos. Entonces, por ejemplo, acá me dice, busca con colores, estilos o palabras claves dependiendo de lo que uno quiera, ¿sí? Entonces, no sé, vamos a poner, por ejemplo, elegante, a ver qué nos sale. Elegante. Vamos a mirar. Y aquí entonces empezamos a visualizar unas paletas cromáticas, ¿sí? Por ejemplo, si yo voy, ingreso, él me va a aparecer la referencia del color para incorporarlo en Illustrator, ¿sí? Illustrator o Photoshop, que recuerden que esto se maneja, toda la Silvia 2 se maneja igual. Entonces, con estas paletas cromáticas, ustedes ya pueden establecer cómo quieren su diseño, ¿sí? Es importante también que lo sepan, cómo manejar el color. Recuerden que no es conveniente utilizar más de 3 colores aparte del blanco y negro. Porque si, por ejemplo, nosotros nos vamos acá, por ejemplo, se utilizan unos morados, miren, por ejemplo, acá hay colores como muy simples, naranja, azul y un tono del azul, ¿sí? Miren, por ejemplo, acá cómo manejan los naranjas con el negro. Entonces, ustedes revisando, miren, por ejemplo, acá, bueno, acá maneja con imágenes que es un poquito diferente, pero revisen cómo cada elemento y trata de incorporar solamente 2 colores y jugar con esos 2 colores, ¿listo? Además de las fotografías, porque esto es totalmente aparte. ¿Listo? Vale. Entonces ya tenemos aquí cómo buscar los referentes para que ustedes se puedan inspirar, para que puedan crear elementos realmente necesarios, ¿sí? Tienen acá las paletas de colores, ¿vale? Si yo me salgo acá, entonces recuerden, aquí yo entraba a explorar y acá a crear para mirar cuáles son como los colores, por ejemplo, yo siempre utilizo los complementarios, entonces que si tiro cuáles serían los complementarios y los opuestos a eso, ¿vale? Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta. Eso como por una parte. Segundo, les recomiendo, yo acá en YouTube, yo sigo, no sé si ustedes de pronto lo han visto,
Este es un diseñador español, ¿sí? Que da algunos elementos muy buenos en la parte de diseño. Él se especializa en lo que es branding, en lo que es creación de logotipos, pero todas las sugerencias o todos los elementos que podemos ver en sus videos, ¿sí? Son súper interesantes y se pueden aplicar a nuestros proyectos, ¿listo? Entonces, yo sí les recomiendo que lo sigan, se llama Marco Creativo, ¿vale? Y acá, en unos videos que él tiene, vamos un momento, portafolio, por ejemplo, ¿qué vale tu tiempo? Que era una de las preguntas que se estaban visualizando en el chat, ¿sí? ¿Cuánto puedo cobrar por una infografía? Entonces, son diferentes aspectos los que hay que tener en cuenta. En estos videos, creo que más para abajo hay otro también donde, digamos, pauta, por ejemplo, cómo ser freelance. Bueno, aquí para algunos que están trabajando a la distancia también les podría servir, pero son diferentes elementos los que hay que tener en cuenta. Uno, que es súper importante, es como lo decía el instructor Gustavo, ¿cuánto tiempo nosotros demoramos en realizar esas piezas? ¿Sí? No es lo mismo que el cliente me diga, bueno, yo necesito 4 infografías, ¿sí? Y uno como diseñador le dice, listo, yo, bueno, son 4 infografías, yo por cada infografía me demoro 2 días, entonces por lo mínimo necesito una semana para desarrollar las 4 infografías, ¿vale? No es lo mismo que ustedes le den el tiempo al cliente que el cliente les dé el tiempo a ustedes. Ejemplo, por lo general siempre llegan y dicen, no, es que eso es una cosita rápida y eso lo necesita para hoy en la tarde. Entonces recuerden, ¿sí? Que ustedes como diseñadores primero tienen que justificar o, digamos, argumentar al cliente que eso no es de la noche a la mañana, sino que eso tiene que ver un proceso, ¿vale? Y ya quedan 10 minutos. Eso es un proceso que ustedes deben llevar, ¿sí? Que no es de la noche a la mañana, que ustedes deben estipular cuáles van a ser los conceptos que se van a manejar y cómo va a desarrollar toda la temática. Primero eso, especificar cuánto es el tiempo que ustedes van a determinar para crear un proyecto, ¿sí? Segundo, cuánto ustedes promedian que se pueden ganar en el día. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, ustedes dicen, bueno, obviamente ustedes tienen que hacer la cuenta de las 8 horas laborales. Si ustedes ven que están trabajando más, pues esas son horas extras que ustedes también tienen que tenerlas en cuenta, ¿vale? Entonces, especifican cuánto tiempo yo me puedo demorar con un elemento. Y recuerden que uno cuando está desarrollando proyectos siempre va a tener dificultades o problemas, ¿sí? Entonces uno tiene que ser consciente de que esos problemas se pueden presentar y por eso tiene que abarcar un poco más de tiempo, ¿sí? Para que si esos problemas se presentan, pues ustedes lo puedan solucionar sin ningún inconveniente, ¿vale? Es diferente que ustedes, por ejemplo, le digan al cliente, listo, regáleme entonces 2 semanas para realizar sus diseños y digamos si por ejemplo terminan antes, pues se lo presentan antes y eso va a dar, digamos, va a dar una buena impresión al cliente, a diferencia de que yo le digo, listo, en una semana se lo tengo, pero resultado que le salieron muchos inconvenientes, muchos problemas y entonces terminen cumpliendo, ¿sí? El cliente se lleva una mala imagen suya y muy probablemente no va a recomendar su trabajo, ¿listo? Entonces, tengan también en cuenta esos aspectos. Tercero, recuerden que su formación les ha costado, ¿sí? Su formación les ha costado tiempo, su formación les ha costado dinero, su formación también les ha costado inclusive servicios públicos, porque ustedes tienen un computador donde van a trabajar, tienen energía, tienen agua, bueno, los elementos que se gastan, ¿sí? Entonces, recuerden que también es importante saber cuánto vale nuestro conocimiento. Y no lo digo para que ustedes, digamos, entonces llega una persona que no, que necesito, no sé, un logo y ustedes les van a cobrar una millonada, no, sino que para que ustedes entiendan que, por ejemplo, no es lo mismo yo desarrollar una infografía, ¿sí? Que yo sé cómo ubicar los elementos dentro de Illustrator, porque ya en mi estudio me he preparado y he visto eso, que entonces yo digo, listo, eso lo saco en media hora, puedo hacer tantos elementos, ¿sí? Pero ustedes ya tienen un conocimiento que ese conocimiento también vale, ¿listo?
Entonces, es importante que ustedes lo tengan en cuenta. ¿Listo? Entonces, recordemos, tenemos que establecer cuánto tiempo nos vamos a demorar, ¿sí? También tenemos que establecer cuánto queremos ganar por día para así mismo cobrar, ¿sí? Dependiendo. También tenemos que incorporar que las habilidades que nosotros hemos adquirido son importantes, ¿sí? Porque, claro, él me dice, por ejemplo, yo desarrollo un elemento en media hora y él me dice, no, pero es que eso era rapidísimo, pero para yo poder desarrollar ese elemento en mediodía, me maté 5 años estudiando, ¿sí? Para saber que eso se puede hacer en media hora y no tener que estar mirando que por aquí, bueno, por aquí puedo hacer algún elemento, después me devuelvo y eso me llevó días o semanas o horas, ¿vale? Y también la última recomendación es saber a qué clientes se les puede cobrar, porque obviamente no es lo mismo usted cobrarle a una persona que simplemente necesita, no sé, un logotipo, a cobrarle a una empresa que sí necesita toda una estrategia de comunicación, ¿sí? Entonces, obviamente, en muchos aspectos no se puede establecer unos valores definidos, pero digamos que se crean estos criterios, ¿sí? Para entender cuánto nosotros podemos cobrar. Traten, por favor, de que cuando ustedes cobren, ¿sí? Entiendan que ustedes están generando lo que hablábamos una vez, una cultura de diseño, ¿sí? ¿Qué quiere decir esa cultura de diseño? Que si ustedes cobran barato, ¿sí? O regalan su trabajo, está afectando a la cultura de diseño. ¿Por qué? Porque entonces van a creer que todo este elemento de producción multimedia, de diseño gráfico, está sobrevalorado y entonces que eso, por ejemplo, hacer un flyer, eso es súper barato y que vale 10.000 pesos, por ejemplo, ¿sí? Entonces hay que entender de que ustedes también están formando primero, se están formando ustedes como profesionales y como su imagen gráfica, ¿sí? Se está vendiendo a sus clientes y también están generando una cultura de diseño, ¿sí? Al momento de que el cliente empiece a entender que esto es un proceso, ¿sí? Que es un proceso que vale, entonces vamos generando una cultura más sana dentro de lo que es la parte pues de todo esto de producción multimedia y diseño gráfico. ¿Listo? Entonces, porfa, no sé quién era que comentaba lo de las infografías. No está. ¿No está? Creo que es David, pero no ha David no llegado. está. Vale, vale. Entonces, si por ejemplo David chequea este video, creo que hay otros también de específicamente pues, los temas que hemos manejado, ¿sí? Que nos permiten entender cómo cobrar y cuánto cobrar, ¿vale? Eso como una parte. Listo. Entonces, bueno, nosotros ya establecimos los referentes que vamos a realizar, ¿sí? Tenemos ya algunos elementos también de referencia, como lo es Marco Creativo, para que por favor lo sigan en YouTube, tiene muy buenos videos, van a aprender demasiado, van a aprender muchísimo, especialmente en la parte de branding. ¿Listo? Y algunos elementos pues que hacen parte de la producción multimedia y que les va a servir bastante. Listo. Ya establecido esto, yo acá tengo un archivo. Faltan 3 minutos. Yo pensaría que esto terminémoslo aquí, lo volvemos a iniciar para que vuelvan a ingresar para poder seguir y no se nos corte antes. ¿Listo? ¿Les parece? Vale. Sí, señor, sí, señor. Vale, entonces voy a finalizar ahorita vuelvo a ingresar para que ustedes puedan también volver a entrar. ¿Listo?